No, espérate, tenemos otra. ¿No está bien así con ustedes? ¿Ya empezó? Oh. Amén. Amén. Shalom para todos mis hermanos. Hoy continuamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19. Amén. Y por la gracia de nuestro Señor y el amor de nuestro Padre, estaremos meditando sobre la necesidad de perseverar en la esperanza y en la confianza en Dios. Amén. En no perder la confianza. Amén. Y claramente es el poder de la fe y es la fuerza de la fe lo que nos llevará a alcanzar la promesa que Dios nos ha dado a través de la Escritura y a través del Evangelio. Amén. De las buenas nuevas. Dice así el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos, dice: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Una vez que el autor de este libro ha mostrado suficientemente la superioridad de lo que es el nuevo pacto en comparación con el primer pacto, y la superioridad de cada uno de los aspectos del nuevo pacto en cuanto a los aspectos a los rituales del primer pacto. Amén. La superioridad de Yeshua sobre Aarón, sobre Moisés, sobre los sacrificios, la misma sangre de él. Amén. Que es mucho mejor que la sangre de los machos cabríos y de la vaca roja. Amén. Y que claramente algunos podrían aún estar tentados a volverse al primer pacto. Amén. Y la invitación, la exhortación que él hace después de estas cosas es que nos acerquemos confiadamente. Amén. Y esto no solamente es para los hebreos, sino es para todo aquel que está alejado de Dios, para todo aquel que por el pecado, antiguamente a la gente pecadora se les señalaba como que ya estaban perdidos. Amén. Como que ya estaban condenados por su ignorancia, por su pecado. Pero Dios, la puerta está abierta todavía y sigue abierta en cada generación. Amén. Y el hombre, a través de Yeshua, puede hoy venir delante del trono de la gracia y no tener temor. Amén. No tener temor de ser rechazado, no tener temor de ser menospreciado, porque Dios está esperando eso, que el hombre se arrepienta. Amén. Y que el hombre le busque. Y que no como antiguamente, como que solamente un hombre podía entrar a la presencia de Dios para recibir, para efectuar la caparada de los pecados. Amén. Durante todo el año. Ahora mismo nadie espera que cada año alguien se aproxime a Dios para el perdón de los pecados, sino que cada uno en particular puede venir confiadamente delante de Dios, y si viene claramente con las condiciones que Dios espera, que es con un corazón ¿qué?
un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón deseando realmente, entendiendo en la condición que está y entendiendo lo que viene a buscar delante del Padre. Amén. Y claramente, gracias al Padre que nos concedió a Yeshua el Mesías, y por medio de su sacrificio y por medio de su mismo cuerpo, ese velo que antes separaba la presencia de Dios de los hombres, pues una vez que en la misma hora de la muerte del Mesías, ese velo fue ¿qué? Fue rasgado, y ahora cada uno podemos venir confiadamente. No importa cuán pecador hayamos sido o seamos, realmente tenemos la oportunidad de ¿qué? De venir a la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios no rechaza a nadie. Amén. Porque como dice la Escritura, Dios envió a su Hijo fue para salvar al mundo, no para condenarlo. Amén. Así que depende del hombre. Ya Dios dispuso todas las cosas para que el hombre se reconcilie con Él. Amén. Pero claramente también hay que entender que una vez que somos reconciliados, Dios también nos exige un caminar, un comportamiento. Amén. Porque tristemente hay personas que están confundidas y se les ha hecho creer que la salvación, ya tenemos la vida eterna garantizada. Y eso no es lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura dice es que somos salvos, en esperanza somos salvos. O sea, Dios nos salva, Dios espera que el hombre venga a salvarse ¿de qué? De la condición pecaminosa en que estamos viviendo, de la condición alejada que estamos de Él. Amén. De la muerte de nuestros pecados, y Él nos da vida para que empecemos un nuevo ¿qué? Un nuevo caminar con Él. Y entonces ahora podamos caminar en pos de la esperanza de alcanzar la vida eterna. Amén. Mucha gente cree que porque ya hemos confesado a Yeshua el Mesías, porque ya recibimos el perdón de nuestros pecados, porque ya estamos en comunión con nuestro Padre, porque ya nos hemos bautizado, entonces ya tenemos la vida eterna garantizada. No, la vida eterna es una promesa. Amén. Y la salvación que Dios nos concede ahora a través del arrepentimiento es solamente la oportunidad que nos concede de poder ponernos en el camino de la carrera de la vida. Pero cada quien tiene que correr su propia carrera. Amén. Y todos tenemos que llegar a la meta. Como una vez alguien le preguntó a Jesús el Mesías, ¿serán muchos los que se salvan? Y él dice, esforzaos a entrar vosotros, porque muchos tratarán y no podrán. Amén. Por eso la Escritura también dice en otra parte, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Queriendo decir que claramente la salvación se ofrece para todo el mundo, y la esperanza de la vida se ofrece para todo el mundo, pero solo aquellos que la alcancen y lleguen a la meta, como dijo Saulo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esa es la garantía que tenía de que había alcanzado ¿qué? La esperanza de la vida, porque ya al final de su vida había permanecido fiel al Evangelio, fiel a lo que Dios nos había concedido y nos ha llamado, y entonces ahora tenía la esperanza. Pero mientras tenemos vida y caminamos, el llamado ¿cuál es? Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y el que crea que está firme, mire que no caiga. Amén. Así que este caminar en la fe es hasta el día de nuestra muerte. Hasta ese día tenemos que ser fieles y perseverar en la fe. Amén. Porque si nos apartamos durante el camino, pues claramente no agradaremos a Dios y al final no alcanzaremos la promesa. Amén. Recuerde que la vida eterna es una promesa. Está garantizada por el Padre, de que la cumplirá para todo aquel que la quiera, que la anhele, que la guarde, que la busque. Amén. Y que persevere en la fe. Entonces el llamado de Él es que claramente pareciera que hubiera hebreos que estaban perdiendo la esperanza y la confianza en el Evangelio. Amén. Y estaban perdiendo porque más adelante vamos a ver que había una serie de sufrimientos y aflicciones para ellos que a muchos los estaba queriendo hacerse volver atrás. Amén. Y por eso es que el escritor insiste y exhorta a perseverar, a entrar confiadamente en ese santuario que el Señor nos abrió a través de su sangre y de su cuerpo. Amén. Y a perseverar allí.
pero claramente también requiere unas condiciones. ¿En qué condiciones debe venir el creyente? ¿En qué condiciones debe venir el hombre que realmente quiere entrar al santuario, que viene buscando acercarse al trono de la gracia? Pues dice aquí, ¿verdad? Acerquémonos con corazón, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hay dos cosas que se requieren, básicamente, y es la sinceridad con que uno viene a Dios. Amén. Realmente estoy entendiendo a qué me llamó el Señor, qué es lo que Dios me está ofreciendo, qué es lo que el Padre nos está ofreciendo a través de la gracia de Jesús el Mesías. Amén. O estoy viniendo con doblez de corazón. Estoy viniendo solamente porque quiero buscar el beneficio o la bendición que me puede dar. Amén. O si realmente he comprendido como aquel que murió allá junto al Señor, que aún Dios le concedió esa grande misericordia, que realmente al momento de su muerte pudo alcanzar la fe. Y todo lo que había hecho, toda la maldad que había cometido, claramente quedó atrás. Amén. Porque realmente creyó en aquel que Dios había concedido para su salvación. Y allí hay una discusión de que por qué se salvó si no se bautizó. Claramente hay que entender la situación de aquel hombre, ¿verdad? Está allí colgado en ese madero y claramente no va a tener oportunidad de bajarse para demostrar su fe. Pero Dios, que conoce los corazones y que conoce todas las cosas, claramente reconoció en él una fe genuina. Tanto así que lo defendió de las injurias del otro que estaba también allí clavado en el madero. Amén. Entonces, con corazón sincero es que no vengamos con una fe fingida. Amén. Sino que realmente vengamos reconociendo lo que somos, no queriendo aparentar ante los hombres que cambiamos o que queremos cambiar, cuando en nuestro corazón realmente no queremos cambiar, sino que si venimos realmente es porque realmente entendemos que somos, en la condición que estamos, primeramente muertos en nuestros delitos y pecados, pecadores, amén, que la maldad está en esta carne, amén, y que claramente por nosotros mismos no vamos a poder cambiar, amén. Entonces, con ese corazón, con ese deseo realmente de buscar aquello que Dios nos ofrece, es que el hombre debe acercarse. Ahora, nadie puede engañar a Dios. A los hombres los podemos engañar, pero al Señor no. Él sabe quién viene con corazón sincero y quién no viene. Ahora, que el autor exhorta es para que el hombre entienda de que si no viene de esa manera, no va a obtener lo que Dios le está ofreciendo. Amén. Dice, en plena certidumbre de fe. La fe es la base de todo. Amén. Sin fe, hay un dicho, hay un proverbio en el mundo que dice que lo último que se pierde es la fe, ¿verdad? Y si uno analiza ese proverbio, en realidad lo que quiere decir es que una vez que la persona pierde la fe, lo ha perdido todo. Ya no queda más nada. Después de que una persona pierda la fe, ¿qué más le queda? Amén. Así que la plena certidumbre de fe es que cada día yo realmente me aferre a esta fe. Y certidumbre quiere decir que tengo la certeza de lo que he creído, porque esa es la base. Si yo no tengo confianza en lo que he creído, si realmente no estoy confiado en lo que he creído, pues la duda me va a hacer que trastabillar, me va a hacer tambalear. Amén. Y puede hacer que sea posible que hasta me vuelva atrás. Amén. Entonces, la plena certidumbre de fe es, si hemos realmente creído, pues entonces acerquémonos cada día más confiadamente. Amén. Y no tengamos temor, porque Dios no nos llamó para perjudicarnos, ni nos llamó para hacernos mal, sino para hacernos el bien. Dice, en plena certidumbre de fe, y esto lo dice porque más adelante va a explicar, vamos a leer algunas cosas acerca de qué cosas son por qué se requiere esto, amén, para que el hombre realmente pueda caminar y alcanzar la promesa. Dice, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia. Y esto se refiere a lo que él dice cuando acerquémonos confiadamente. Porque nosotros tenemos que tener plena certeza de que Dios nos ha perdonado.
Si una persona tiene dudas de que Dios le ha perdonado, claramente entonces no va a tener confianza. Amén. Cuando Dios llama al hombre para perdonarlo, y si el hombre se arrepiente de corazón, no importa cuán grave sea su pecado y cuántos sean sus pecados, Dios pasa por alto ese pecado y lo perdona. Amén. Y por eso la invitación. Porque alguien puede decir, no, pero que Dios, ¿cómo se va a agradar de mí si mire toda la maldad que he hecho? Pues no importa la maldad que haya hecho. Si uno lee el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, ya desde el primer pacto se le decía al hombre, si el hombre malo, si el hombre malvado dejase su injusticia y su maldad, ¿verdad? Y se volviera justo y empezara a hacer cosas buenas y apartarse de toda injusticia y de toda maldad, hiciera lo bueno, hiciera justicia, dice, ¿vivirá el hombre? Ciertamente vivirá y no morirá. O sea, si del primer pacto ya se le invita al hombre que si cambia de actitud, que si cambia de pensamiento, que si realmente busca a Dios de corazón y abandona toda injusticia y toda maldad, puede vivir. ¿Cuánto más ahora que Dios ha dado a su Hijo amado, para que por medio de Él, de su gracia, el hombre pueda acercarse? Y no importa cuántos años de maldad una persona haya hecho y haya vivido, para el hombre es imposible. Amén. Para el hombre es imposible que alguien que haya hecho tanta maldad sea perdonado y pueda llegar a alcanzar la salvación. Pero la Escritura dice algo muy interesante. ¿Habrá algo imposible para Dios? Amén. Aún Dios puede salvar el más malvado de los pecadores, si de corazón se arrepiente. Amén. Porque para eso Dios envió a su Hijo, para salvar a todos. Amén. Y a veces algo que he aprendido yo en este caminar de la fe, es que entre más entiendo la misericordia de Dios y el amor de Dios, menos puedo juzgar. Menos juzgo. Porque no puedo juzgar el pensamiento de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer lo que yo, en mi razonamiento, me parecería imposible algo? Pero entre más entiendo el amor y la misericordia de Dios, menos juzgo las cosas. Porque yo sé que Dios es poderoso y puede hacer hasta lo imposible. Lo que para mí sea lo más imposible, para Dios no hay nada, todo es posible. Amén. Así que por eso no hay que perder la fe. No hay que perder la fe de que el más malvado se salve. No hay que perder la fe de que el más descarriado vuelva a Dios. No hay que perder la fe que nuestros hijos o que nuestros padres o que nuestros hermanos o parientes, no importa cuán alejados están, también pueden alcanzar la salvación. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y Dios deja a los hombres caminar en sus caminos, y cuando Él quiere, ¿qué? Al que Él quiere llamar, llama, y al que Él quiere, Dios conoce el corazón de los hombres. Y nosotros no podemos juzgar por la apariencia. Porque si juzgamos por la apariencia nos vamos a equivocar. Amén. Y somos muy dados, tristemente, a juzgar por la apariencia de las cosas. Amén. Dice, rociados, raciones, y así libres de mala conciencia. O sea, realmente, aquel que se acerca a Dios puede venir con la confianza de que Dios le va a perdonar y que su corazón va a ser libre de toda esa maldad y de toda esa conciencia de maldad que él ha hecho, que es consciente de que ha hecho. Y tener la confianza de que Dios lo ha perdonado, para venir delante de Dios en libertad, a buscarle, a amarle, a obedecerle, a seguirle y a poder vivir la vida la vida de libertad que Dios nos ha concedido a través de Yeshua, el Mesías, porque en Él somos hechos ¿qué? Libres de esa conciencia mala, y libres también de esa conciencia mala en cuanto a la maldad que había en nosotros, a ese poder, a esa fuerza que nos llevaba a hacer lo que tal vez no queríamos hacer, pero que lo hacíamos porque el pecado nos domina y nos dominaba. Amén. Y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Amén. Y aquí tal vez se trae a la memoria, aunque el autor no lo hace, es el hecho de cómo se purificaban los inmundos antiguamente. Amén. Como al tercer día
de su purificación se rociaba con las cenizas de la vaca, y al octavo día se le hacía lavar todo su cuerpo y lavar todos sus vestidos, y ahora sí podía entrar al tabernáculo. Amén. Asimismo, claramente Dios, a través del perdón y a través del bautismo, no solamente purifica nuestros corazones, sino también purifica ¿qué? Nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y así podemos venir confiadamente sin nada que temer. Amén. No es como aquel que aunque se le perdona, anda dudando realmente o no levanta la cabeza porque se siente aún avergonzado por todo lo que hizo. Amén. En Dios, dice la Escritura, leímos en otra ocasión, dice que echaría a la mar sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Cuando Dios perdona algo, lo perdona para siempre. Amén. Ahora, nos exige que caminemos conforme a su voluntad. Dice el versículo 23, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, el llamado es, por la fidelidad de Dios, nosotros lo único que Dios nos pide es mantener nuestra ¿qué? Nuestra confianza, nuestra fe, la confesión de nuestra fe, que si confesamos haber creído, que si confesamos haber realmente recibido la gracia de Jesús el Mesías y haber sido salvos, pues mantengamos esa confesión, que nos aferremos a ella y que no nos apartemos de esa confesión, porque claramente está garantizado, Dios garantiza de que si nosotros mantenemos nuestra profesión, nuestra esperanza de salvación, nuestra esperanza de vida, claramente entonces Dios nos concederá aquello que nos ha prometido, porque fiel es porque Dios no miente, ¿verdad? Ni puede mentir. Amén. Dice, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Y aquí el otro paso ya como comunidad, no es que nos entrometamos en la vida de nadie. Amén. Pero sí es bueno que nosotros, entre nosotros mismos, cada día, ¿y qué es lo que hacemos hoy? A través de la Escritura, exhortarnos a perseverar, a no apartarnos, a perseverar en la justicia, en las buenas obras, en el amor. Amén. Porque no crea en el ajetreo y la ocupación de la vida del día a día. A veces nos ocupamos tanto en nuestras obligaciones y responsabilidades en esta vida que llegamos realmente a olvidarnos de lo que para lo cual Dios nos creó. Amén. Como dice la Escritura, que fuimos creados en Él para buenas obras y obras que Dios preparó de antemano. Amén. Dice, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hoy en día las redes hace posible que uno se congregue desde lejos. Amén. Pero claramente no es que sea muy bueno, no es que sea saludable. Amén. Porque la convivencia también es necesaria. Somos un pueblo y debemos identificarnos como un pueblo. Amén. Ahora, uno puede congregarse y escuchar también por las redes enseñanzas, pero no dejar de congregarse donde cada quien se congregue. Amén. Buscando cada día conocer y entender más la voluntad de nuestro Dios. Amén. Parece que en aquel tiempo muchas personas, por el temor de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, pues no se congregaban, porque tenían temor de ser señalados o de ser perseguidos. Amén. De ser encarcelados o de ser azotados o de ser vituperados, y muchos de ellos claramente por no querer exponerse a este tipo de situaciones, pues preferían no. Y aún así pasa también hoy en día. Hay muchas personas que en el fondo de su corazón creen, pero les puede el qué dirán. El qué dirá mi familia, el qué dirán mis amigos, que ahora me volví aleluya, que ahora me volví cristiano, evangélico. Amén. Y entonces tenemos temor a que nos señalen con el dedo. Amén. Y realmente Dios nos llama a tener que afrontar nuestra fe. Si hemos creído realmente, entonces tenemos que decidir dar cara por lo que hemos confesado. Amén. Porque no podemos ser ¿qué? Cristianos a escondidas o creyentes a escondidas. Amén. Porque tenemos que dar testimonio de nuestra fe, porque
Para eso, ¿qué dijo el Mesías? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, el Mesías no nos llamó para hacernos luz y guardarnos debajo de un cajón, ¿verdad? Nos llamó para hacernos luz, pero ¿para qué? Para ponernos en alto y así poder alumbrar. Amén. Y todo esto lo dice porque, ahora va a empezar, dice porque, versículo 26, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Amén. Claramente una persona que ha venido y realmente ha oído la voluntad de Dios, ha llegado a conocer de la voluntad de Dios, ha llegado a conocer lo que es la verdad del Evangelio, y una vez que ha oído y que ha caminado con el Evangelio un tiempo y decide volverse atrás, amén, porque está hablando de continuar pecando. O sea, si realmente nos dejamos vencer por el pecado y volvemos atrás a hacer lo que antes hacíamos o a cometer injusticias y a seguir cometiéndolas, no es que cometas una, sino que es que vas a practicar nuevamente ¿qué? El pecado. Una vez que ya has sido perdonado y has sido reconciliado, ya no hay forma de volver a ser reconciliado. Amén. La reconciliación se nos ofrece una sola vez. Dios perdona, Dios sabe que cada creyente tenemos luchas mientras caminamos, que cometemos errores, que cometemos faltas, pero que no es nuestro deseo de estar pecando, sino que por nuestras mismas debilidades o flaquezas o descuidos cometemos faltas. Pero dice que tenemos a un abogado, ¿verdad? Y podemos venir delante de él. Ahora, esto no es excusa para que uno esté pecando y queriendo venir a arrepentirse cada 8 días. Amén. Sino que es el deseo genuino de que uno no quiere pecar, pero hay que reconocer que mientras caminemos en esta carne, vamos a cometer faltas, vamos a cometer errores. Amén. Y por lo tanto, una vez que Dios nos permita reconocerlos, pues tenemos que venir delante de, así como oramos ahora, ¿verdad? Venimos delante de Él y pedimos perdón, pero también pedimos el deseo de no querer seguir cometiéndolos, de no seguir cometiendo las mismas faltas, porque no podemos estar pidiendo perdón sobre la misma falta y no querer cambiar, y no disponer realmente el deseo de querer cambiar. Amén. Sino una horrenda expectación de juicio. Dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Amén. Hay un tema que se debate mucho entre los cristianos, y es de que si la salvación se pierde o no se pierde. Claramente, si la salvación no se pudiera perder, entonces claramente, ¿para qué la exhortación? Amén. Si todo el que cree va a perseverar y va a alcanzar la vida eterna, entonces ¿para qué exhortarle a que se cuide? Amén. A mantener la fe. ¿Para qué exhortarle a cuidarse de no seguir pecando? Realmente uno puede creer y uno puede caminar por un tiempo en la fe, pero si se descuida, Saulo mismo da testimonio de que muchos compañeros de él que predicaron el evangelio, que lo acompañaron a él, se volvieron ¿qué? Se volvieron atrás. Amén. Entonces sí es posible que una persona camine por un tiempo en la fe. ¿Y por qué no se nos llama a permanecer, a mantener la fe? Porque si nos descuidamos, perdemos ¿qué? Perderla. Y es lo más posible que puede ocurrir. Amén. Porque hay tantas aflicciones, tantos sufrimientos, tantas luchas y tantas batallas en la carrera de la fe, que si alguien se descuida realmente, estas cosas lo pueden hacer apartarse de la fe. Puede perder la confianza. Puede creer que la incredulidad y el pecado van a trabajar en su mente y en su corazón a tal punto de hacerle creer que él nunca lo va a alcanzar, porque es algo que le puede ocurrir a uno. Que en este caminar que uno lucha y lucha por querer perfeccionarse y ser mejor cada día, uno encuentra que comete errores. Y uno puede llegar a creer que porque cometí estos errores, entonces yo ya Dios me desechó, ya Dios no quiere, ya no puedo acercarme más a Dios. Y hay que entender de que Dios lo que quiere que es el corazón. ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar. No se justifica el estar pecando.
pero hay que ser conscientes de que todos podemos cometer errores. Amén. Que no es lo que debemos buscar, sino cada día ser más fuertes y no resbalar. Amén. Dice, sino el que viola, y el ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Y aquí claramente está anunciando el fin de todo aquel que pierda la salvación, de todo aquel que no persevere, que no mantenga la fe y alcance la vida eterna. Pues claramente lo que va a venir es que el fuego de la destrucción, porque claramente todo aquel que sea arrojado al lago de fuego no es para vivir, sino que es para ser destruidos. Amén. Entonces el lago de fuego es una realidad que la Biblia nos anuncia. No es la doctrina del infierno que se nos enseña de que cuando las almas mueren van al infierno, porque claramente va a haber un juicio, y el juicio no se ha hecho hasta que Jesús el Mesías se siente ¿qué? En el trono blanco para juzgar a vivos ya, a todos los muertos de todos los tiempos. Amén. Así que mientras ese juicio no se ejecute, nadie ha sido juzgado. Amén. Pero una vez que el juicio venga, claramente todos los que no sean hallados escritos en el libro de la vida, dice, serán arrojados al lago de fuego para destrucción. Amén. Luego dice que, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá? El 28 dice, el que viola la ley de Moisés, o la Torá de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, la ley de Moisés tenía jueces, establecía jueces que para juzgar el pecado de una persona o la condenación de una persona tenía que ser por medio de 2 o 3 testigos. Nunca se podía juzgar por medio de un testigo solamente, sino que siempre había que traer 2 o 3 testigos para que atestiguaran del pecado que se había cometido. Y si se encontraba que realmente había pecado, claramente se ejecutaba la sentencia que la ley establecía de acuerdo al pecado que se hubiese cometido. Amén. Ahora, lo que está diciendo el autor es aquí, si eso fue así, si no había perdón para esa persona, sino que la ley tenía que cumplirse, claramente pregunta él, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Amén. Si claramente en la ley de Moisés no había misericordia para aquel que pecara conforme a la ley, y que el juicio tenía que ser establecido y la muerte tenía que ser establecida, ¿cuánto más Dios castigará a aquel que menosprecie la sangre de? Ahora, claramente, ¿los judíos no cometieron errores? Claro que sí, por eso estaba el Yom Kippur. Pero el Yom Kippur no perdonaba los pecados que eran de muerte, sino pecaba los pecados que eran de ¿qué? De hierro, aquellos que el hombre cometía sin querer. Amén. Y que por lo tanto esos pecados son ¿qué? Son perdonables, pero el homicidio no se perdonaba. El adulterio no se perdonaba. Violar el Shabbat tampoco se perdonaba. Amén. El acostarse hombre con hombre tampoco se perdonaba, o mujer con mujer, o hombres con animales. Amén. Violar a una doncella tampoco se perdonaba. Y había una serie de adorar ídolos, tampoco se perdonaba. Y todos esos pecados claramente no se podían cometer por ignorancia, porque claramente eran pecados que era violar completamente el mandamiento. Amén. Asimismo, hoy en día, una persona que camina en la fe, pues no puede ser homicida. Y aún dice así que ni siquiera podemos aborrecer a nuestro prójimo, porque si aborrecemos a nuestro prójimo, ¿qué somos? Somos considerados ¿qué? Homicidas, y un homicida no entra en el reino de los cielos. Amén. Así que la ley del Espíritu es mucho más estricta y es mucho más exigente que la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés, para ser homicida, es que tú le quitas la vida a una persona. Pero en la ley del Espíritu, para ser homicida, solo basta que tú aborrezcas a una persona. Amén. Como para cometer adulterio era necesario que se acostaran el hombre y la mujer. Pero en la ley del Espíritu, para cometer adulterio, no basta solamente físicamente, sino que aún si lo haces en la mente, ya lo has cometido. Así que claramente la ley del Espíritu es mucho más exigente
que la ley de Moisés. Ahora, allí se ve por qué es que la ley del Espíritu perfecciona, mientras que la ley de Moisés no perfecciona. Amén, porque el Espíritu fue dado para que nosotros cada día nos perfeccionemos, aún de aquellos pecados que la ley de Moisés anuncia, aún nosotros debemos examinarlos más espiritualmente, y no cometerlos ni siquiera en el pensamiento. Amén, no solamente de hecho, sino en el mismo pensamiento. Amén. Así que, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado de pensamiento? ¿Cuántas veces hemos menospreciado a alguien de pensamiento? Amén. ¿Cuántas veces nos hemos alegrado del mal de una persona? Porque nos ha hecho el mal. ¿Cuántas veces hemos juzgado en nuestra mente la actitud de una persona? Sin tener bases para decir si fue pecado o no fue pecado. Amén. Entonces, aún la ley del Espíritu es mucho más exigente, y Dios sabe que nosotros cada día debemos que, por eso es que la Escritura dice, no juzguéis nada, y también nos dice que no juzguemos nada antes de tiempo, no juzguemos por la apariencia de las cosas. Amén. Porque aún en la mente nosotros podemos cometer pecado al juzgar a una persona sin tener la evidencia de lo que realmente estamos juzgando, y no porque creemos que hizo mal. ¿Cuántas veces nosotros por nuestra boca hemos hablado mal, hemos criticado una acción públicamente, sin temor de Dios? Hemos dicho, que es que eso que hizo está mal, o eso que está haciendo está mal, cuando realmente no hemos detenido a pensar si eso está mal o no está mal. Amén. Y andamos sembrando la cizaña, y andamos sembrando el juicio, no solamente en nosotros, sino en otros. Eso es pecado también. Y es tan malo como asesinar, porque es dañar la imagen de una persona. Y de esas cosas a veces nosotros ni nos arrepentimos, porque creemos que eso no es que eso no es pecado. Que mientras yo no mate y no robe, pero es que el Espíritu nos exige mucho más que eso. Amén. La ley exige unas cosas, pero el Espíritu nos lleva mucho más allá de la ley. Amén. Y debemos buscar, porque a veces nos queremos más santos que otros porque no hacemos ciertas cosas, pero en nuestro corazón y en nuestra mente estamos pecando, estamos condenando, estamos criticando, estamos juzgando a las personas y menospreciando a las personas. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no sé si a usted le ha pasado, pero esta semana Dios me hizo consciente de algo que en mi vida cristiana no me había pasado. Y es tener la certeza de que Dios está aquí. De que donde quiera que tú vayas, donde quiera que nosotros vayamos, Dios está observándonos. Que todo lo que decimos, que todo lo que hablamos, que todo lo que miramos, aún allá en nuestra casa donde creemos que nadie nos ve, Dios nos ve, porque Dios está aquí. Y Dios está donde quiera que nosotros vayamos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Así que a veces uno cree que Dios está en el cielo, y uno se postra y ora, pero en realidad, si Dios nos permite poder entender que Dios está aquí, que para Dios no hay espacio entre Él y nosotros, que no hay cielo que nos separe de la presencia y de la mirada de Dios. Si uno fuera más consciente de eso, tendría más cuidado cada día de lo que habla, de lo que piensa, de lo que hace. Amén. Porque claramente Dios está tomando nota de todo lo que, y sabe todo lo que hacemos. Amén. A veces nosotros creemos que porque Dios está arriba, entonces, Dios como que está lejos de nosotros. No. Cuando dice aquí que entremos al lugar santísimo, es porque esa presencia está aquí, abierta, cada día, para nuestras vidas. Amén. Luego dice, versículo 30, hablando después del castigo que Dios dará para aquellos que menosprecien la sangre del Cordero. Amén. Pues conocemos al que dijo, ahora más este castigo, ¿cuánto más será para aquellos que conscientemente están
están usando el evangelio o están haciendo en pro de, en el nombre de Dios, están haciendo maldad, porque lo que buscan es su propio beneficio. Amén. O engañan a conciencia de que lo que buscan es su propio bienestar. Amén. Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Así como es certero la promesa de la vida eterna, así también es certero de que Dios juzgará. Amén. Por eso solamente hay dos caminos: el camino del juicio o el camino de la redención. Amén. Y cada quien tiene que escoger. Pero de que el juicio vendrá, muchos creen y se engañan a sí mismos creyendo de que Dios no va a juzgar, porque es que Dios es amor y Dios no condena a nadie. No, Dios nos ama, pero Dios también es juez y ha establecido a un juez para juzgar todas las cosas. Dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios, del Elohim vivo. Amén. Más adelante el autor nos va a hablar de la disciplina de Dios para con sus hijos, porque Dios tiene que también disciplinarnos, porque eso de que nosotros estemos cometiendo errores tampoco pasa por alto para Dios. Amén. Sí, podemos cometer errores y podemos cometer faltas, pero Dios también no nos va a dejar pasar así tan fácilmente esos errores o faltas que si nosotros no procuramos mejorar. Amén. Entonces también Dios tiene que disciplinarnos aún en esas cosas. Amén. 32. Dice, pero traed a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Y aquí él dice que no se puede, todo aquel que ha entrado, si hemos venido con corazón sincero, no se puede seguir pecando. Y les dice a aquellos que realmente han creído en la fe y que han padecido por causa de la fe, amén, es que recuerden todo lo que han padecido, todo lo que han sufrido, porque no crea, en los primeros tiempos fue difícil para los creyentes, la persecución, el maltrato, el rechazo, eso fue muy fuerte para esa generación, amén, y por eso es que había el peligro de que ellos desistieran de buscar la vida eterna y entonces decidieran más bien guardar su vida y evitarse problemas, amén, y aún algunos que ya habían padecido estas cosas, aún estaba el riesgo de que se volvieran atrás y se olvidaran de todo lo que habían padecido por causa de la fe, por causa del evangelio, amén. Dice, en parte ciertamente, versículo 33, en parte ciertamente siendo expuestos a vergüenza pública, con reproches, y también aflicciones, y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados, porque compartisteis los padecimientos de los presos, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Ahora, es claro, mi hermano, que el camino del evangelio es algo que conlleva aflicciones, amén, y se vive. Yo creo que cada uno de nosotros lo vive de cierta manera, o lo ha vivido, viendo el rechazo de mucha gente, viendo cómo o se burlan de uno, o lo menosprecian, amén. Pero es parte de esto, amén. Pero lo que hay que mirar es lo que Dios nos tiene reservado, amén. Y como dice en otra parte de la Escritura, dice, es necesario que con aflicciones entremos al reino de los cielos. Así que el Evangelio, la Escritura, Dios no engaña a nadie. El Evangelio es un camino de valientes. La fe es un camino de hombres y mujeres que realmente están dispuestos a sufrir y padecer lo que sea con tal de alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Amén. Así que esto no se trata de riqueza, ni de pobreza, ni de prosperidad, ni de adversidad. Se trata es que cada quien debe vivir su fe conforme Dios se lo conceda. Amén. Unos padecerán de una manera, otros sufrirán de otra manera, otros lucharán de otra manera, pero cada quien deberá pasar la prueba de la fe. Amén. No todos somos probados ni tratados de la misma manera, sino que cada quien conforme Dios así lo dispone. Amén. Pero lo importante es que lo que Él está tratando de decirnos aquí es que no después que ya hemos caminado tanto tiempo
y hemos padecido tantas cosas, entonces ahora nos vamos a rendir y nos vamos a volver atrás. Y vamos a querer vivir la vida como el mundo la vive. Amén. Sino que realmente podamos, ¿qué? Perseverar. Dice el 35, y aquí le pone como el sello a esto, dice, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. O sea, la invitación es, no podemos volver atrás. No podemos arrepentirnos ahora de lo que ya hemos comenzado. Amén. No podemos dar espacio a la incredulidad, o al temor, o a la duda, o mucho menos a los deseos y deleites de esta carne que nos quieran, ¿qué? Apartar, y mucho menos al pecado que nos quieran apartar de este caminar. Amén. Dice, porque tenéis necesidad de la paciencia o de la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis, ¿qué? La promesa. Y aquí está demostrado de que la vida eterna es una promesa. Es algo que Dios nos promete, pero no es algo que yo tengo ahorita. Voy camino a ella, voy buscándola, voy anhelándola, voy queriendo ser merecedor de ella. Amén. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo la necesidad de ¿qué? De perseverar. Amén. Y déjeme decirle, yo sé que cada persona tiene sus diferentes aflicciones. Cada quien tiene, Dios le manda sus propias pruebas. Yo tengo mis pruebas, ustedes tienen sus pruebas. Pero lo que importa es que no importa qué prueba tengamos, lo que importa es que perseveremos, que nos aferremos cada día más a Dios y le pidamos a Dios que nos ayude, y Dios nos va a ayudar. Porque yo estoy seguro, mi hermano, que no hay ninguno que no tenga pruebas. Que no hay ninguno que no tenga aflicciones. De uno o de otra índole, todos tenemos aflicciones en este caminar. Amén. Así que lo que importa es que, claramente, que nada de esas aflicciones, que nada de esos sufrimientos, que nada de esas carencias que vamos a tener o lo que sea, realmente nos haga volver atrás, nos haga apartarnos de este caminar. Amén. Sino que, como dice la Escritura, como dijo Pablo, peleemos la buena batalla y corramos la buena carrera. Amén. Y esto es para los que creen que, porque tristemente lo hay. Hace poco, esta semana participaba en un debate acerca de la vida eterna, y mucha gente defiende eso, ¿no? Que ya tú creíste, ya tienes salvación, ya tienes la vida eterna. No es así. La Escritura da testimonio de que la vida eterna es una promesa que tienes que merecerla, que tienes que correrla hasta que la alcances. Amén. Y esto no va hasta mitad de camino, sino que hay que ir hasta el fin, porque el que no persevera hasta el fin, entonces no tendrá absolutamente nada. Amén. No importa cuántos años corramos en el Evangelio, mi hermano, si al final nos apartamos, de nada sirvió todos los años que... Porque eso le dice el primer pacto al injusto y al justo, ¿verdad? Dice, porque si el injusto dejase de hacer maldad e hiciese lo bueno, ninguna de sus injusticias se le tendrá que tenido en cuenta. Pero si el justo dejase su justicia y empezara a hacer maldad, ninguna de su justicia le tendrá que tenido en cuenta. Es igual. Pues yo puedo haber caminado, Dios me guarde y Dios guarde, 30 años y al final uno apartarse. Y otro que vivió toda su vida, 40, 50 años en el pecado, sus últimos 10 años se convirtió y de corazón le creyó a Dios y alcanzó lo que otro no pudo alcanzar. Amén. Así que en esto no hay garantía. En esto por eso le digo que entre más conozco la misericordia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios, menos juzgo. Aún el que está más perdido no lo juzgo, porque puede ser que mañana ese, en su misericordia, Dios le conceda que entienda y comprenda y se arrepiente, y entonces le busque y alcance lo que tal vez otro que vino caminando por tanto tiempo al final no lo alcanzó. Amén. Así que en esto cada quien preocúpese por su propia salvación, mi hermano. Y dejemos de estar mirando al vecino y al prójimo, porque no es así que vamos a entrar. No es mirando al prójimo, ni acusando al prójimo, ni criticando al prójimo, sino mirándome a mí mismo cada día. Amén. Dice, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe,
y si retrocede mi alma, no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Y claramente, cuando dice que mi justo vivirá por fe, es que lo único que nos sostiene a nosotros es la fe. Y es por la fe que caminaremos esta vida. Amén. Claramente somos llamados a obrar las obras de Dios, pero es la fe la que nos dará la fuerza, es la fe lo que Dios mirará para darnos la fuerza para que alcancemos la promesa. Amén. Pero si perdemos la fe, entonces realmente lo habremos perdido todo. Porque ¿de qué nos vamos a aferrar? Si ya no confiamos y no creemos en aquello que Dios nos ha hablado. Amén. Y una vez más quiero hablar a aquel que está hoy en día apartado de Dios, que por voluntad de Dios hoy puede oír el mensaje. Por voluntad de Dios hoy puede escuchar de que no hay pecado que nos separe de Dios si nos arrepentimos. Que no hay pecado que nos aparte de la gracia de Dios si realmente le buscamos ahora. Amén. Que el camino del pecado y los deleites de esta vida no conduce sino a la muerte y a la destrucción. Y que la vida en el Evangelio tampoco es fácil, porque es una vida de pruebas, es una vida para valientes, pero que con la ayuda de Dios todo es posible. Y como le dijo Jesús a Miriam, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Entonces todo lo que se nos exige es que es perseverar en la fe, creerle a Dios, confiar en Él y caminar. Y que cada lucha que uno venza, que cada sufrimiento, que cada aflicción que uno pase, al contrario, debe alegrarse, debe gozarse, porque es parte de ¿qué? De que entonces estoy perseverando, de que estoy caminando. Amén. Pero si nos dejamos vencer por eso y ay, pobrecito yo, que esto es muy difícil, que esto, es claramente el enemigo lo que quiere es que nosotros nos desanimemos y nos volvamos atrás y abandonemos el camino de la fe. Amén. Como dice el autor, el camino al santuario está abierto. Vengamos confiadamente, no tengamos temor de Dios, porque Dios no desecha a nadie. Y aún si estamos luchando, ¿cuánto más podemos venir confiadamente, pedirle a Dios que nos ayude y nos dé fuerzas para vencer cada día? Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén.